Hola, soy Alicia Vega, bienvenidos a la primera parte del mini vídeo de respuesta sistémica a la agresión. Vamos a hablar sobre los componentes neuroendocrinos y su activación, y posteriormente sobre el componente inflamatorio inmunológico. El sistema neuroendocrino se divide en un componente central y otro periférico. El componente central, a su vez, está formado por el núcleo paraventricular del hipotálamo y por el locus coeruleus del tronco del encéfalo. El componente periférico lo forman el eje hipotálamo hipofisario adrenal y el sistema simpático adrenomedular. Cuando se produce un estímulo o agresión quirúrgica, se produce una activación del hipotálamo, que desencadena el inicio de la respuesta al estrés. Los componentes centrales se encuentran interconexionados. El hipotálamo, además de secretar hormona antidiurética o ADH en la neurohipófisis, produce hormona liberadora de corticotropina o CRH, que estimula a la adenohipófisis para producir hormona adenocorticotropa o ACTH. Esta última activa a la glándula suprarrenal produciendo cortisol y adrenalina. En situaciones de estrés, los mecanismos de feedback negativos no son tan efectivos, lo que produce niveles de cortisol elevados en el tiempo con las implicaciones metabólicas que ello conlleva y que explicaremos a continuación. Resumiendo entonces, como respuesta al estrés, el sistema neuroendocrino produce niveles elevados de cortisol y adrenalina. El cortisol provoca, por una parte, aumento en los niveles de glucosa en sangre, un efecto antiinflamatorio potente y, por otro lado, la movilización de aminoácidos desde el músculo estriado para proporcionar sustratos necesarios para la cicatrización y para la síntesis de proteínas de fase aguda. La adrenalina, además de efectos cardiovasculares, también tiene efectos metabólicos, destacando la glucogenólisis, la gluconeogénesis hepática, la liberación de glucagón y el bloqueo de la síntesis de glucógeno. Todo ello dirigido a aumentar la glucosa disponible en plasma. Los cambios endocrinos que se van a producir como respuesta al estrés son los siguientes: aumento de ACTH, ADH y beta-endorfinas, aumento de catecolaminas, glucocorticoides y aldosterona, aumento de glucagón por la activación simpática, disminución de hormonas sexuales, hormona del crecimiento y hormonas tiroideas y disminución de insulina al inicio de la agresión, con aumento posterior de la misma. Vamos a hablar ahora sobre el componente inflamatorio inmunológico. La respuesta inmune se compone de una respuesta humoral y de otra respuesta celular. La intensidad de la respuesta va a depender de la severidad del trauma y de otros factores como el estado nutricional previo, la coexistencia de infecciones o la causa de la cirugía. De inicio se produce una respuesta inflamatoria local, que engloba tanto la respuesta humoral como la celular. Lo que pretende es contrarrestar la invasión de los gérmenes y aislar la lesión. Algunos de los componentes de esta primera respuesta son el complemento o las células fagocíticas, como los neutrófilos o macrófagos, entre otros. ¿Qué cambio se induce? Por una parte, produce liberación de mediadores secundaria a la activación de monocitos, macrófagos y polímeros nucleares. Por otra parte, cambios microvasculares, que implican un aumento de la permeabilidad de los vasos y disminución de su tono, lo que conlleva una extravasación de líquido, proteínas y células al intersticio, y por ende, disminución del volumen intravascular, que secundariamente hace que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona como compensación, y lo que hace es perpetuar el edema. ¿Cómo evoluciona la respuesta local inflamatoria? Puede o bien quedar limitada al lugar de la agresión, o bien producirse una pérdida del control local que conduce a un estado que se conoce como SIRS, o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, mediado por la inmunidad innata. Frente a lo anterior surge el síndrome de respuesta antiinflamatoria compensada o CARS, mediada por la inmunidad adaptativa. Si esta respuesta antiinflamatoria no es adecuada y proporcionada, puede conducir a una disminución de la inmunidad y sepsis posoperatoria. SIRS y CARS se dan simultáneamente en el tiempo, lo que hace que se produzca una respuesta mixta denominada MARS, o síndrome de respuesta antagonista mixta. La perpetuación de ambas respuestas a lo largo del tiempo puede dar lugar a un estado de inflamación persistente que se conoce como PICS o síndrome de inflamación persistente, inmunosupresión y catabolismo, que implica depresión de la inmunidad adaptativa y alteración de la inmunidad humoral con aumento de prostaglandinas y, por otro lado, caquexia, debilidad y alteraciones de la cicatrización y ventilación. En cuanto a las alteraciones inmunológicas que vamos a observar en el SIRS, son, por un lado, leucocitosis con aumento de neutrófilos y monocitos, la reducción transitoria de células natural killer y, por otra parte, de los linfocitos, que a mayor descenso, mayor mortalidad,
la disminución del número y capacidad de proliferación de los linfocitos B y aumento de las prostaglandinas inmunosupresoras. Las citocinas son proteínas que constituyen uno de los principales mediadores del SIRS. Son producidas por células nucleadas y median la respuesta metabólica al estrés. Existen citocinas proinflamatorias, como la interleuquina 1, el TNF-alfa o la interleuquina 6, que aparecen precozmente, y otras antiinflamatorias, como la interleuquina 4 o la interleuquina 10, cuya elevación es más tardía. Importante que exista un balance entre ambos tipos para el equilibrio de la respuesta inmunológica. Y hasta aquí esta primera parte. Nos vemos en el próximo mini vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.